Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish, el podcast donde aprendemos español de una manera natural, divertida y completamente auténtica. Soy Bella y hoy estoy muy emocionada porque Manuel y yo tenemos un tema muy especial. Hoy vamos a hablar de algo que casi todos amamos, los animales. Manuel, ¿estás listo para contarles a todos lo que hicimos esta tarde? Claro que sí, Bella. Hola a todos, soy Manuel, y hoy tuvimos una aventura muy interesante. Fuimos a una tienda de mascotas, y fue una experiencia increíble desde el primer momento. Bella, cuéntales cómo empezó todo. Todo empezó porque mi sobrina pequeña me llamó por teléfono el día anterior y me dijo que quería una mascota. Ella tiene 8 años y es muy responsable para su edad. Siempre cuida sus cosas y le encanta estar con animales. Entonces pensé, ¿por qué no ir a la tienda a ver qué opciones hay? Y claro, llamé a Manuel para que me acompañara. Y yo, acepté inmediatamente porque las tiendas de mascotas son lugares muy divertidos e interesantes. Cuando llegamos, la tienda era más grande de lo que yo esperaba. Había muchos animales diferentes, muchos colores y muchos sonidos. Era casi como entrar a un pequeño zoológico. Oyentes, ¿cuántos de ustedes tienen una mascota en casa? Déjenos saber en los comentarios. Lo primero que vimos cuando entramos fueron los peces. Había acuarios por todos lados, grandes y pequeños, con peces de colores muy brillantes. Había peces rojos, azules, amarillos y anaranjados. Era como ver un arco iris debajo del agua. La luz de los acuarios hacía que todo brillara de una manera muy bonita. Los acuarios eran preciosos. El empleado de la tienda se acercó a nosotros y nos saludó muy amablemente. Se llamaba Carlos. Le explicamos que estábamos buscando una mascota adecuada para una niña de 8 años y él inmediatamente comenzó a ayudarnos con mucha paciencia. Carlos nos explicó que los peces son una buena opción para los niños porque son relativamente fáciles de cuidar. No necesitas sacarlos a caminar y no hacen ruido, pero también nos dijo que hay que limpiar el acuario con regularidad y que el agua tiene que estar en las condiciones correctas para que los peces estén sanos. Le pregunté a Carlos cuánto cuesta un pez pequeño para comenzar. Me dijo que los peces más simples cuestan entre 2 y 5 dólares. Pero el acuario, la comida y los accesorios pueden costar más al inicio. Bella, ¿qué pensabas tú en ese momento sobre los peces? Pensaba que son lindos, pero mi sobrina quería algo más interactivo, algo que pueda abrazar y con lo que pueda jugar de verdad. Entonces le dijimos eso a Carlos y él nos llevó a otra sección de la tienda. Y allí fue donde empezó lo más emocionante de la visita. Exactamente. En la siguiente sección había pájaros de muchos tipos. Había canarios amarillos muy pequeños que cantaban con una voz muy suave y bonita. Y también había loros de colores brillantes, verdes, rojos y azules. Los loros eran muy ruidosos, pero de una manera graciosa. Un loro verde se acercó a la parte de su jaula donde estábamos y nos miró fijamente. Movía la cabeza de un lado a otro, como si estuviera pensando algo, y de repente el loro dijo algo. Manuel, ¿recuerdas exactamente qué dijo? ¡Ja, ja! Sí, lo recuerdo perfectamente. El loro dijo, «Hola, ¿cómo estás?», con una voz muy graciosa. Toda la gente que estaba cerca se rió. Era muy divertido. Carlos nos explicó que ese loro sabía decir unas 20 palabras y frases cortas. Los loros son animales verdaderamente inteligentes. Carlos nos explicó que pueden aprender a repetir palabras y frases si los entrenas con mucha paciencia, pero también necesitan mucha atención y compañía. No es bueno dejar a un loro solo todo el día porque se pueden poner tristes. Eso es muy importante saberlo. Las mascotas necesitan tiempo, cuidado y amor. No se puede comprar una mascota si no tienes tiempo para estar con ella. Oyentes, ¿ustedes creen que es importante pensar bien antes de adoptar una mascota? Cuéntenos en los comentarios. Después de ver los pájaros, fuimos a la sección de los conejos. Manuel, los conejos eran completamente adorables. Había conejos blancos, grises y de color marrón, con manchas blancas. Algunos eran muy pequeños y otros eran más grandes, casi del tamaño de un gato. Me gustaron mucho. Uno tenía las orejas muy largas que le caían hacia los lados y los ojos muy grandes de color oscuro. Parecía siempre sorprendido por todo. Le pregunté a Carlos si los conejos son buenas mascotas para los niños.
Carlos nos dijo que los conejos son generalmente tranquilos y muy suaves al tacto, pero necesitan espacio suficiente para moverse. No pueden estar en una jaula pequeña todo el tiempo. Necesitan tiempo libre para explorar y ejercitarse. Carlos también nos mencionó que los conejos son muy curiosos y pueden morder los cables eléctricos si los dejas solos en una habitación sin supervisión. Entonces, hay que preparar bien el espacio antes de darles libertad en casa. Después de los conejos, llegamos a la sección de los cachorros, y ahí fue donde yo me enamoré completamente. Había 4 cachorros juntos, todos durmiendo uno encima del otro. Eran de color dorado y blanco, con las narices rosadas y muy pequeñas. Manuel, ¿recuerdas cómo te sentiste en ese momento? Casi se me derritió el corazón. Cuando uno de los cachorros nos escuchó hablar, levantó la cabeza lentamente y nos miró con esos ojos grandes y tiernos. Carlos nos preguntó si queríamos entrar al área de interacción con ellos, y sin pensarlo 2 veces, dijimos que sí. Entramos a ese espacio especial y uno de los cachorros corrió directamente hacia nosotros. Era increíblemente activo y muy juguetón. Me lamió la mano varias veces y luego trató de morder los cordones de los zapatos de Manuel. Fue muy gracioso y muy tierno. Después de ese momento tan bonito, hablamos seriamente con Carlos sobre lo que significa tener un perro. Y Carlos fue muy honesto con nosotros. Nos explicó que un perro necesita salir a caminar todos los días, necesita visitas regulares al veterinario, necesita entrenamiento desde pequeño y necesita mucha compañía. Carlos también nos habló sobre los gastos, la comida de buena calidad, las vacunas, los chequeos médicos, los juguetes y los accesorios. Tener un perro puede costar una cantidad considerable cada mes. Es algo que hay que planear con honestidad antes de tomar la decisión. Oyentes, ¿tienen un perro en casa? ¿Qué consejos darían a alguien que quiere tener uno por primera vez? Esa es una pregunta muy buena para los comentarios. También vimos en la tienda una sección con animales más inusuales. Había tortugas pequeñas caminando despacio sobre piedras, y también había hámsteres con ruedas de ejercicio. Los hámsteres son unos animalitos con mejillas muy gordas que corrían sin parar en sus ruedas. Carlos nos contó que los hámsteres son mascotas populares para los niños porque son pequeños y entretenidos de observar, pero son animales nocturnos, lo que significa que duermen durante el día y están activos por la noche. Oyentes, ¿saben qué significa la palabra nocturno? Significa que el animal vive de noche. ¿Conocen otros animales nocturnos? Escríbanos. Después de recorrer toda la tienda, nos sentamos en el área de descanso y Carlos nos trajo folletos informativos sobre cada tipo de mascota. Había folletos para perros, gatos, conejos, pájaros y peces. Todo con fotos bonitas e información muy clara. Tomé fotos de todos los folletos con mi teléfono para mostrárselos a mi sobrina más tarde. Quería que ella pudiera ver las opciones y participar en la decisión. Creo que es importante que el niño también tenga voz en elegir su mascota. Al final, esa mascota va a ser su mejor amiga. Una mascota es una responsabilidad de toda la familia. Todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que comprometerse a ayudar con los cuidados. Carlos también nos habló sobre la adopción antes de irnos. Sí, Carlos nos explicó que en muchos refugios hay animales de todas las edades que necesitan urgentemente un hogar. Adoptar en lugar de comprar es una opción maravillosa que le da una segunda oportunidad a un animal. Oyentes, ¿han adoptado alguna vez una mascota de un refugio? Cuéntenos su experiencia. Hay muchos animales que ya existen y que necesitan amor y una familia. Si estás pensando en tener una mascota, considera visitar un refugio local. Antes de salir de la tienda, compramos algunas cosas. Bella, cuéntales qué compramos. Le compramos a mi sobrina un libro ilustrado sobre el cuidado de las mascotas, con ilustraciones muy coloridas y texto simple para los niños. Y Manuel también compró algo. ¿Quieres contarles tú o prefieres que lo cuente yo? Está bien, lo digo yo. Compré algunos snacks para perros. No porque tenga un perro todavía, sino porque ese cachorro dorado me robó completamente el corazón y quiero tener algo para darle la próxima vez que vuelva a la tienda a visitarlo. Jaja, Manuel, creo que tú ya tomaste una decisión sin darte cuenta del todo. ¿Lo admites? Está bien, lo admito. La visita me hizo reflexionar mucho. Es muy posible que pronto empiece a investigar en serio sobre cómo tener un perro. Pero no le digan a nadie todavía.
Jaja. Tu secreto está completamente seguro con nosotros y con todos nuestros maravillosos oyentes. Jaja. Amigos, antes de cerrar el episodio de hoy, queremos hacerles algunas preguntas. Cuéntenos en los comentarios. ¿Tienen una mascota? ¿Cuál es y cómo se llama? ¿Y cuál fue el momento más divertido o más tierno que vivieron con su mascota? Queremos leer todas sus historias. Y si están pensando en tener una mascota por primera vez, ¿qué tipo les gustaría tener y por qué? ¿Un perro, un gato, un pájaro, un conejo? Déjenos saber en los comentarios. Esta conversación es para todos. Recuerden también que si están aprendiendo español, escuchar conversaciones como esta es una manera muy efectiva de practicar. Repitan las palabras nuevas en voz alta. No tengan miedo de cometer errores. Eso es parte del aprendizaje. Así es, el aprendizaje de un idioma es un camino hermoso, no una carrera. Cada día que practican es un paso adelante. Soy Bella, y fue un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Gracias por escuchar Wow Spoken Spanish. Y yo soy Manuel. Gracias por su tiempo y su atención. Los esperamos con mucho gusto en el próximo episodio. Cuídense mucho, cuiden a sus mascotas y hasta la próxima. Hasta pronto, amigos. Si disfrutaron este episodio, no olviden darle me gusta y compartirlo con alguien que también esté aprendiendo español. Nos vemos muy pronto.